Buenas tardes a todos. Tenemos el gusto, el honor y el placer de que Héctor Duriguti nos atienda para probar un muy rico vino de uno de los tantos que hacen con su hermano. Gracias por estar acá con nosotros, Héctor. Para nosotros es un placer. Hola Estamos Diego, ¿cómo estás? bien, súper contentos de poder hacer este vivo y de charlar un poquito de los vinos de ustedes y además probarlos sobre todo, que es lo más Bueno, interesante. buenísimo. Bueno, muchas gracias a vos por convocarnos a esta charla y bueno, para pasar un poco el tiempo, ¿sí? Con esta cuarentena y poder disfrutar desde otro ángulo, algo raro, ¿no? Pero poder disfrutar desde otro ángulo hoy los vinos en casa. Así que bueno, Exacto. muchísimas gracias. ¿Cómo Eso estamos? es ¿Bien? bien, todo bien. En Capital está la cuarentena bastante, se está poniendo un poquito cada vez más dura, eh, pero bueno, parte de eso fue, ya habíamos empezado a organizar el tema de las charlas, entonces como no estamos específicamente en el local, sino yo estoy en mi casa haciendo la cuarentena, me fui a buscar vinos, viste, no sabía qué, así que manoteé, así que tengo para mostrar varios de los productos, así que Ok. buenísimo, vamos a poder dar una charla súper interesante y sobre todo, ya te lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, somos fanáticos de todo lo que ustedes hacen, de todo. Bueno, Así que vamos a muchísimas tener la gracias. posibilidad de probar este vinazo dentro del proyecto Las Compuertas, el Cinco Malbec Suelos 5 suelos. Malbec, la cosecha 2018 específicamente. Proyecto Las Compuertas es un proyecto que nace en el año 2017. En el año 2017 se lanza la primer vendimia al Malbec 5 suelo. 10 años después, ¿sí? De haber comprado un viñedo en la zona de Luján de Cuyo, específicamente en Las Compuertas, a 1050 metros sobre el nivel del mar. Se compró un viñedo ahí sobre el Callejón de la Reta, un viñedo muy antiguo de los años 1914. Y un poco haciendo historia, eh, toda esta zona, para los que conocen Mendoza y para los que no conocen por ahí específicamente cada uno de los puntos vitivinícolas de Mendoza, Las Compuertas hoy en día es un lugar que está en auto a 15 minutos de la capital de Mendoza, hacia el sur, hacia el lado de la montaña. Eh, Toma el nombre de Las Compuertas porque es la primera región donde digamos así, donde ustedes saben que Mendoza el mayor porcentaje de irrigación de los viñedos es con agua del deshielo de la montaña. Ajá. El río Mendoza es en cierta medida el que abastece a esta zona de agua y en el río Mendoza se forma la primer compuerta de agua, que el agua es fundamental, es esencial para la vida de los viñedos. Ajá. Entonces se forma la primer compuerta, por eso de ahí que toma el nombre de Las Compuertas. Eh, es importante entender eso, de dónde viene el nombre, y también entender que esta es una de las regiones vitivinícolas más antiguas. No voy a decir la más antigua, es una de las regiones vitivinícolas más antiguas que tiene Mendoza y por ende la industria vitivinícola argentina. Hoy en día, estos lugares se han convertido en lugares donde cada vez más, yo siempre digo que la civilización, los seres humanos vamos buscando nuevos lugares para vivir. La ciudad cada vez está más congestionada y se van buscando lugares para vivir. Así fue que apareció Chacra de Coria, después apareció Vistalba y ahora Las Compuertas. ¿Qué está pasando con esto? Los viñedos están empezando a desaparecer, ¿sí? Porque los viñedos, las parcelas de viñedos se venden, ¿sí? A desarrolladores inmobiliarios y se terminan haciendo barrios privados o country. Entonces, bueno, nosotros decidimos instalarnos en Las Compuertas. Yo nací, con Pablo, mi hermano, que somos los dueños de Duriguti Family Winemaker, nacimos en Rivadavia, al este de Mendoza, a 60 kilómetros de la capital. Pero por estas cosas de la vida terminamos viviendo los dos en Vistalba, comprando nuestros viñedos en Vistalba y desarrollando todos nuestros proyectos en Las Compuertas. De Vistalba y Las Compuertas somos vecinos, estamos a 2 minutos. Entonces,
decidimos invertir en la zona de las compuertas. Hemos comprado ya un total de 33 hectáreas y el eslogan nuestro es al rescate de un pueblo y una tierra con historia. Pero hoy ya Porque estás rodeado, hoy ya están rodeados de... está avanzando, está avanzando. No es que está todo rodeado, pero está avanzando. Ya hay country cerca. Nosotros, la margen este de nuestro viñedo limita con un barrio privado, digamos así. Que eso que ha hecho en cierta medida, que los valores de la tierra tengan un precio mucho más alto, por ende los valores de los viñedos tienen precios mucho más altos. Ajá. Eh, pero bueno, yo siempre digo que poder rescatar estos viñedos, acuérdense que son viñedos prefiloxéricos, en Argentina no hubo filoxera. Ujú. Para los que no saben, la filoxera devastó en cierta medida en Europa gran parte de los viñedos. Nosotros tuvimos la suerte de no tener filoxera en este país. Tenemos la posibilidad de tener los viñedos antiguos y casualmente los estamos erradicando para hacer barrios privados. Entonces, bueno, nosotros decidimos instalarnos ahí sobre el Callejón de la Reta, donde es un lugar que hay grandes bodegas y pequeños emprendimientos de gente que piensa como nosotros, y hemos desarrollado Proyecto Las Compuertas ahí. Por eso que es el nombre de Proyecto Las Compuertas. Eh, Es un proyecto que nació en el año 2007 con la compra del viñedo. Nosotros cuando llegamos ahí, siempre digo que tuvimos una suerte muy, muy, muy grande. Primero que todo fue de quedarnos con el capital humano, y el capital humano es fundamental en todo esto. Ese viñedo estaba en manos de una pequeña familia de acá de Mendoza, donde tuvieron, la persona que lo plantó fue el abuelo del señor que hoy vive ahí. O sea que su papá nació en ese viñedo y él nació en ese viñedo, se llama Hugo Daniele. Y Hugo, cuando compramos el viñedo, él nos decía, esto hay que regarlo de esta manera, hay que regarlo de esta manera, hay que regarlo de esta manera, acá el agua drena más, acá no drena, ¿sí? Esto hay que cosecharlo más temprano, esto más tarde, 2007 estoy hablando. En ese momento todavía no se hablaba se estaba hablando de los single vineyard, ¿sí? Pero no se hablaba del concepto del terroir específicamente y menos del micro terroir. Y bueno, él nos fue guiando en cierta medida, una persona que toda su vida trabajó en el campo, nos fue guiando en cierta medida cómo eran los perfiles de suelo. ¿Y qué pasó? Empezamos con Pablo a hacer distintas microvinificaciones en ese viñedo y, y empezamos a ver que eso tiene 5 cuadros, son 10 hectáreas, específicamente este viñedo del año 1914, que está plantado entre 1910 y 1914. Acuérdense que anteriormente se declaraba el viñedo, ¿sí? Una vez que se terminaba de plantar, pero no cuando se comenzaba. Entonces, ese viñedo está plantado entre 1910 y 1914. Eh, y, y cuando nosotros empezamos a trabajar en el viñedo, empezamos a ver que había de cada cuadro, son 5 cuadros que más o menos aproximadamente son de 2 hectáreas cada uno, teníamos distintos vinos. ¿Sí? Si tomábamos el cuadro y lo dividíamos en dos, la parte oeste de la parte este salían 2 vinos distintos, si lo dividíamos en 4 salían 4 vinos distintos. Fue interesante, porque fue un trabajo que fuimos haciendo año tras año, aprendiendo, hasta que un día decidimos bueno, empezar a hacer los estudios de suelos como corresponde. Y nos encontramos que en ese viñedo hay cinco perfiles de suelos totalmente bien marcados que son distintos. Y ahí nos terminamos de corroborar lo que el encargado de la finca nos había comentado, por solo hecho de mera experiencia de haber nacido en el viñedo y conocer las plantas como si fueran sus hijos, una por una. Perfecto. Y ahí fue donde decidimos empezar a vinificar, una vez que lo tuvimos muy bien identificado, empezar a vinificar estos vinos en una manera muy, muy particular, separando ya por suelos, ¿sí? No por cuadros, ¿sí? Entonces, y nosotros hicimos una clasificación de los suelos que fue bastante interesante internamente. Suelos fríos, suelos templados y suelos calientes. Y los suelos Hablas fríos, de eso, hablas, perdón. hablas si tiene más piedra, que conserva más la temperatura. Los suelos más arcillosos son los suelos más fríos porque son los que retienen más agua.
¿sí? El agua no drena tan rápido, entonces es un suelo más frío. El suelo más caliente es el que tiene más piedra, el agua drena mucho más, o más arena, el agua drena mucho más, entonces por ende eh, cambia la temperatura. Y eso en cierta medida los, nos marca que uno manejando el riego, ¿sí? Puede cambiar mucho el perfil de un vino porque le está dando a la planta una forma de sobrevivencia totalmente distinta. Empezamos a regar de una manera distinta, empezamos a cosechar de una manera distinta, empezamos a trabajar el viñedo de una manera distinta. Las uvas eran las mismas, tienen 100 años y las uvas eran las mismas que siempre. Y antes de ahí salían vinos muy concentrados, con estructura, con color, con taninos, porque esperábamos una maduración larga. Y eso, en cierta medida, hacía disminuir la acidez natural. Cuando uno empieza a regar distinto, en función de lo que la planta necesita, ¿sí? Específicamente, empieza a cambiar el manejo del viñedo, empiezan a cambiar hasta las maduraciones, y empieza a cambiar hasta el índice de cosecha. Ya no se cosecha más o no se vendimia más, ¿sí? Cuando la uva llegó a un cierto Brix y se levanta todo, sino se va vendimiando de a poco. En 10 hectáreas tardamos desde que empezamos hasta que terminamos, en función de los suelos, hasta 15 días. Esa es la diferencia. O sea que hay 15 días que una uva madura primero y una uva madura después. Y eso ha sido, en cierta medida, como se ha pensado, ¿sí? Proyecto de las compuertas Malbec 5 suelos. Son 5 suelos que se vinifican totalmente distintos en huevos de cemento, ¿sí? eh, y se hacen todas vinificaciones por separado y después, al final de las vinificaciones, se mantiene por separado y después se hace el corte. Y se hace el corte proporcional a lo que se ha vendimiado. Eh, la fermentación es una fermentación muy, muy, muy tradicional. Se hace con las levaduras nativas, con las levaduras que vienen del campo. De hecho, nosotros estos viñedos, ya a partir de la vendimia 2020, tenemos la certificación de orgánico, porque el proceso en la bodega es orgánico, la bodega está certificada como orgánica, pero los viñedos llevan un proceso mucho más amplio para la certificación de orgánico. En Entonces, eso, discúlpame, pero en sí. eso, en cierta forma, el emprendimiento privado que tenés al lado te ayuda, porque eso no va a fumigar, no va a tirar ningún agroquímico, en cierta forma, ¿no? Sí, sí, Digamos, eso es cierto. También hay que entender que, bueno, todos estos viñedos, durante muchos años estos viñedos han sido orgánicos por naturaleza. Se trabajaban siempre con un caballo, ¿sí? El caballo comía en la finca, el estiércol del caballo terminaba en la finca, ¿sí? Era lo natural. Esos viñedos así no se les agregaban agroquímicos de ningún tipo, ni pesticidas. Entonces, han sido viñedos que han sido naturales, orgánicos por naturaleza. Bueno, nosotros hoy en día eso lo hemos reforzado, estamos trabajando mucho con temas de plantaciones de verdeo en el viñedo, cosa de que pueda haber una flora microbiana totalmente distinto. En los lugares donde los suelos son más pesados se pone un tipo de gramilla para que se hagan los suelos más permeables y eso después se va en cierta medida incorporando al viñedo y es material, son nutrientes naturales que tiene después la tierra. Todo lo que es el tema de la poda vuelve sobre la tierra y eso después se tapa y eso se descompone y empieza a haber un compost el natural. compost natural que va a Claro, ayudar a la planta a tener nutrientes. exactamente. Y me, Entonces, me quedó picando algo, si puedo volver un cachitito para sí, atrás. Cuando hablabas de la forma de regar que tienen, eh, esto es por manto, ¿no? es riego a manto, 100% riego a manto, sí. Pero tiene que ser un trabajo tremendo de pequeñas acequias y canales, porque si vas, como vos decís, vas trabajando de acuerdo a lo que cada uno necesita, no es abro e inundo y se acabó, no, no. No, no. Quiero que me venga Aparte, solo por este... aparte, es un tema mucho más complejo de lo que uno piensa. ¿Por qué? Porque acuérdense en que el agua es un bien preciado en Mendoza y el agua está regulado por el gobierno y hay una persona que se llama el tomero, que es el que levanta la compuerta y deja pasar el agua. Y por ejemplo, dependiendo del tamaño de la propiedad, a uno le dan 3 días,
4 días. Y esos 3 o 4 días es las 24 horas. Y a veces toca que es un viernes, sábado, domingo y lunes. Entonces estás 24 horas regando. La persona está de noche a veces regando porque tiene que ir conduciendo el agua. Entonces es interesante ver los agricultores de noche con una linterna, ¿sí? Regando en el medio del viñedo, ¿sí? Nosotros hacemos turnos de 8 horas. Tenemos 3 personas que se van rotando y durante esos 3 o 4 días que dura el riego, ¿sí? Están regando constantemente. Claro, Porque después se cortó el agua y tenés que esperar 15 días exacto. que vuelva Aparte o 3 semanas. no es se me pasó, bueno, abro un ratito después. No, no, viene el de al lado y te dice, flaco, esto me corresponde a mí y tenés un problema. Y Digamos, hay aparte que ser eso se responsable. respeta, y eso se respeta. Eso se respeta porque todos convivimos con el agua y sabemos realmente lo que el agua significa para los viñedos. Entonces, es un trabajo mucho más intenso de lo que uno piensa, porque a veces hace mucho, mucho calor, ¿sí? Y la gente está regando a las 2 de la tarde en pleno enero con 39, 40 grados de temperaturas, está el productor ahí regando un sábado a la noche, un domingo al mediodía, ¿no? Bueno, es parte de lo que se vive con la industria vitivinícola. El agua es el bien más preciado que esto tiene. Y Y es toda agua entonces, por deshielo a la montaña. sí, 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 exacto, pero hay que cuidarla y con todo lo que conlleva, ¿no? De hoy Sí. de las medidas ecológicas y sobre todo del tratamiento del planeta, que si, no, si la seguimos maltratando la vamos a pasar mal, me parece. Para los que recién se conectan, estamos probando con Héctor el proyecto Las Compuertas, específicamente el Malbec 5 Suelos 2018. Vos sabés que mientras charlamos, agito la copa y meto nariz. Primero que mi nariz es importante, no es grande, pero no puedo dejar de sentirle el aroma porque es exquisito. Quiero estar en todo momento, pero no quiero ser respetuoso, ¿no? Pero oliendo el vino porque es un vino, si te parece hablar un poquitito del vino específicamente, este Malbec El- es lo- fresco, es bueno, frutal, es rico, es bien hoy en Capital, en Buenos Aires está haciendo 23, 24 grados, pero pesado. Hoy es ideal para este vino, ideal. claro, bueno, el concepto que tienen los vinos hoy en día, sobre todo de las compuertas, son vinos que son vinos frescos. ¿Sí? Son vinos que, a diferencia de cómo se elaboraba antes, digo, los viñedos tienen 100 años y de ahí han salido vinos, sí, súper concentrados, súper estructurados. A diferencia de eso, hoy lo que se está buscando es la identificación del microterroir, ¿sí? Que cada botella de vino exprese realmente lo que el microterroir da. Uno de los desafíos que nosotros tenemos con mi hermano, con Pablo, es algún día poder decir, voy a tomar un vino de las compuertas, ¿qué hay adentro? No importa, es un vino de las compuertas. Olvidarnos del varietal, ¿sí? Y empezar a hablar de una región. Y para eso hay que hacer un trabajo muy profundo, de mucha conciencia en lo que es el microterroir. Como pasa hoy en día en grandes partes del mundo, uno va a la Borgoña, Sí. toma un vino de la Borgoña, va a otra región y toma un vino de esa región. Nosotros vamos al Ribeiro, en Galicia, y tomamos un vino del Ribeiro. ¿Qué es lo que hay ahí? Sí, sabemos cuáles son los varietales, pero no importa cuál es el varietal, importa que estamos tomando un vino de la región. Eso Ese te es iba un a poco el decir. desafío que nosotros tenemos con Proyecto Las Compuertas, pero para eso había que empezar por los varietales, para conocer los varietales, cómo se expresan, ¿sí? En su máxima expresión naturalmente en ese lugar. Entonces, ¿qué pasa? Estos son vinos que en cierta medida son vendimiados, ¿sí? Un poquito más temprano, respetando mucho la acidez natural. Entonces, por ende, no son vinos que tienen un tanino concentrado, no tienen un tanino secante, no son vinos de un color excesivo, ¿sí? Son vinos más frescos, son vinos más delicados, son vinos que se deben beber a una temperatura hasta más baja. Mientras más baja la temperatura, más resaltan los vinos. Dejamos de tener esa fruta sobremadura y empezamos a tener hierbas finas, empezamos a tener aromas más herbales, ¿sí? Empezamos a tener aromas hasta de plantas aromáticas que hay muchas en la región, naturales. Los taninos pasan a ser taninos mucho más sedosos, taninos mucho más fáciles de beber, taninos que son largos,
sin ser taninos concentrados. Bueno, eso es un poco la característica que tiene las compuertas. No nos olvidemos que es la región casi más alta que tenemos en Luján de Cuyo, en la margen norte del río Mendoza. 1050 metros sobre el nivel del mar ya son los últimos viñedos que hay, de ahí para arriba ya no hay. Si se quisiera plantar viñedos de ahí para arriba, es prácticamente imposible, no por una cuestión de altitud, sino que el agua no sube, ¿sí? Entonces hay que hacer un desarrollo hídrico mucho más arriba, ya porque acá estamos justo bien nosotros tenemos digamos así, estamos en el pie del monte, ¿sí? No estamos específicamente en la montaña, estamos en el pie del monte, donde por estar en el pie de monte, cuando han habido meteorizaciones en la montaña, ¿sí? Han habido aluviones en la montaña y demás, por esos ríos secos, por esos cauces, han bajado piedra, ha bajado arena, ha bajado arcilla, ha bajado limo, y eso se ha ido depositando en los suelos. Y eso hace que esta zona, ¿sí? Tenga suelos que no son homogéneos, son suelos heterogéneos, de distinta composición. Eso es lo interesante que tiene las compuertas, y es lo que hace que sea distinto en cierta medida. Y ustedes están trabajando, contémosle, no sé si todos saben, también puede ser que yo alguno me lo pierda, pero del proyecto Las Compuertas hay diferentes productos, está el cordisco, está la criolla, está un Malbec Carbono, me parece, y está un Cabernet Franc, además del Cinco Suelos. ¿Y el Malbec 1914 también? Sí, nosotros ahí tenemos en la zona, hay criolla chica, criolla centenaria, un poquito de viñedo de criolla que quedaba, ¿sí? Que nosotros lo estamos vinificando, y ese era el vino que tomaban todos los pequeños productores de la zona, era el vino del pueblo, hace muchos años atrás. Esos eran los viñedos que ellos guardaban al último, porque es la uva que más le cuesta madurar, y era con eso que hacían sus vinos. ¿Y cómo lo descubrimos? Porque nosotros cuando compramos el viñedo, dentro del viñedo, había una casa con una caballeriza y al lado había una piletita de cemento. Y conversando con el encargado de la finca nos decía, nosotros acá hacíamos nuestro propio vino, y era el vino que teníamos para todo el año, el vino casero, o el vino patero en ese Sí, momento. exacto, exacto. ¿Y con qué lo hacían? Y con esta uva, le decía yo, con la uva esta que se come, y vamos a verla, y era uva criolla, de un viñedito que estaba ahí, que es un parral de una casa. Y ahí decidimos nosotros revalorizar y devolverle a la gente del pueblo lo que ellos en cierta medida hacían. Y ahí fue que empezamos a elaborar esa criolla, que como es que se llama, que es de ahí de la zona. Hoy en día nosotros en nuestra propiedad hemos plantado criolla, ¿sí? Porque no queremos perder esa cultura de lo que fue la criolla, y aparte que es el varietal, es uno de los varietales que es nuestro, que nos representa en cierta medida también. En la época que se bebía 80, 90 litros per cápita, gran parte de los vinos que se bebían en todos los días en la mesa era eso. Exacto. Así que bueno, empezamos haciendo una criolla, después nosotros tuvimos la oportunidad de encontrar en, en un viñedo y traerlo y plantar el Montepulciano, ¿sí? El Montepulciano, una variedad italiana, que por ende en la Argentina tomó el nombre de Cordisco, por eso de ahí sale el nombre de Cordisco. Son todas pequeñas parcelas que hemos hecho estudio de suelos y hemos plantado distintos varietales. También hemos plantado Nebbiolo, esta es la primer vendimia que ya vamos a tener Nebbiolo. Hemos plantado, bueno, tenemos el Malbec Cinco Suelos, tenemos el Charbono. Charbono significa bonarda, ¿sí? La Ah, bonarda toma el ok, nombre ok, en ok. Estados Sí, sí, Unidos de sí, tenés Charbono, ¿sí? Toma el nombre en Estados Unidos de Charbono, y por eso nosotros la llamamos Charbono. Tenemos prácticamente una hectárea de bonarda plantada en alta densidad, y esa bonarda nosotros la encontramos dentro del viñedo. Ustedes saben que los viñedos antiguos no son 100% de pureza varietal, tiene un una 85, mezcla. 90% de Malbec, y el resto a veces tiene otros varietales. Nosotros ahí tuvimos la oportunidad de encontrar mucha bonarda. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos aislando esas plantas de bonarda y las fuimos reproduciendo año tras año con un vivero propio, hasta que logramos obtener una hectárea de bonarda. Y esa bonarda genéticamente decimos que tiene 100 años o más de 100 años. Genéticamente, son viñedos nuevos, pero que genéticamente, ¿sí? Como hemos rescatado las plantas de ahí, eh, armamos el viñedo de Charbono, y armamos un viñedo con Cabernet Franc, de la misma manera. Plantas de Cabernet Franc que íbamos encontrando, ¿sí? Las íbamos reproduciendo en un vivero propio, hasta que hoy tenemos un viñedo de Cabernet Franc
100% con material genético de esos viñedos. Hay Petit Verdot exactamente igual, ¿sí? Que el Petit Verdot no lo estamos haciendo como un monovarietal, sino que entra en un corte. El vino ícono en Proyecto Las Compuertas, el vino ícono que no está dentro de la línea de Proyecto Las Compuertas, se llama Victoria, que es el nombre de nuestra mamá, y es un corte. Este que es una belleza, el que tiene el Ese, nuevo, ese, ese. esto Y que eso es es, un corte que tiene Malbec, Cabernet Franc, tiene algo de Cordisco, tiene Petit Verdot, eso. Ese yo es el camino que extraño, estamos buscando, ese es el camino que estamos buscando, ¿sí? En las compuertas. ¿Qué es lo que es Victoria? ¿Sí? esperá que No importa. lo mostramos para que la gente, antiguamente era un corte clásico en honor a tu madre, ¿no? Ujú. Exacto. Una Los primeros etiqueta que más. hicimos, el 2009, 2010, 2011, los primeros Victorias que hicimos. Bueno, Después nosotros cuando tenemos el empezamos a... 2010, Bueno, el 2010 y ahora el 16. Y era un producto muy complicado de poderlo encontrar. Y hace poquito, por medio de Mariana, pude probar este nuevo Victoria, este nuevo proyecto. Y la verdad que el perfil, yo sinceramente, mi persona ama el perfil de ustedes clásico, pero ujú. empecé a raíz de lo que ustedes van sacando y que uno tiene que ir probando y ir conociendo, me empecé también a enamorar de esto. Entonces ahora me gusta lo clásico, que te puedo hablar de otro producto tuyo, como es esto que a mí me fascina, de Ok. ustedes, el Familia, que me parece una belleza. Ese es el El, primer vino que nosotros empezamos dentro de nuestra empresa en el año 2002 con mi hermano. El primer vino que hicimos fue Familia Duributi, cosecha 2002. Así empezamos, haciendo 3.000 botellas de vino. Eran 10 barricas de 225 litros. 5 barricas las elaboraba mi hermano, 5 barricas las elaboraba yo. Así empezó nuestra historia en el mundo del vino como familia productora de vino, ¿no? Porque cada uno hasta ese momento trabajaba en distintas bodegas, con distintos perfiles totalmente. Yo en ese momento venía de trabajar en Alto Las Hormigas, mi hermano estaba trabajando con Mariano Di Paola en la rural, entonces cada uno hacía totalmente distintos. Y lo interesante era que los domingos nos sentábamos a almorzar en la casa de nuestra madre y cada uno venía con sus vinos y comentábamos los vinos y demás. Y el día que dijimos, bueno, vamos a hacer el vino juntos. Y bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Porque al final del cuento hacemos los vinos como los hacía él, o hacemos los vinos como los hacía yo. Y yo en ese momento usaba barrica francesa y levaduras autóctonas, y le gustaba más la barrica americana y las levaduras seleccionadas. Éramos dos mundos distintos. Y ese vino me trae muchos recuerdos porque cuando empezamos a hacerlo, él trajo un viñedo que a él le gustaba para hacerlo y yo traje otro viñedo. Era un viñedo que venía de la zona del Valle de Uco y el otro de Luján de Cuyo. Específicamente el de Valle de Uco venía de La Consulta y el de Luján de Cuyo venía del Ulunta. Y del Ulunta, pero del lado de Luján de Cuyo, porque el Ulunta divide Maipú y Luján de Cuyo, pero esto venía del lado de Luján de Cuyo. Un viñadito viejo también. Y me acuerdo, en ese momento cuando empezamos nosotros, no teníamos dinero para nada. Nos alcanzó para comprar los ahorros que teníamos, siempre me acuerdo de esta historia. Nos alcanzó para comprar 10 barricas, 5 americanas, 5 francesas, 2 tanques de acero inoxidable en una chacarita, ¿sí? Que los encontramos, 2 tanques de 1.500 litros cada uno, que todavía los conservamos en la bodega. Fuimos a la bodega de un profesor, un ex profesor nuestro en la facultad, una gran persona, Genaro Gacase, que nos abrió la puerta de su casa. Llevamos los 2 tanques ahí, llevamos la uva y nosotros íbamos y hacíamos los remontajes. Hicimos nuestro propio vino y después lo pusimos en barrica. Y después de los 12 meses dijimos, bueno, ahora vamos a ver cómo se hace el corte de esto. Entonces, teníamos que hacer la cata. Yo siempre cuento esta historia porque así fue como nosotros arrancamos. Y el primer familia de Uributi fue 100% Malbec. A partir del 2004 empezó a tener 85% Malbec y un 15% de otros varietales. Y, y recuerdo que le dijimos a Genaro, que él es profesor de la facultad y es licenciado en enología, había sido profesor nuestro. Genaro, necesitamos que saque las muestras a alguien, por favor, y que les ponga un número, y las mezcle y vamos a hacer el tasting. Y que te quedes con nosotros para ver
el tercero tiene que desempatar. Y ahí aprendí algo en mi vida, ¿sí? Que no hay vinos buenos y vinos malos. Son vinos que te gustan más o te gustan menos, porque al final del cuento terminó mitad y mitad. ¿Sí? Los vinos eran buenos, todos, las 10 barricas, y así nació el primer familia de Uributi, cosecha 2002, 3.000 botellas, 100% Malbec. Es Y el, hermoso. cuen- y el cuento viene después que un día yo estaba trabajando en Alta Las Hormigas y me dice Attilio Pagli, me acuerdo en ese momento, me dice que me fuera a hacer la vendimia a Italia, ya en el 2004, y me llevo, eh, perdón, en el 2003, me fui a hacer la vendimia en el 2003, y me dice, traete 6 botellas de vinos que vos consideres que son los vinos de, que más te gustan de la Argentina. Y me llevé una caja con 5 botellas de vino más el mío. Y una noche en su casa, probando vinos con él y probando vino con otros enólogos de ahí de la Toscana, siempre a ciegas, apareció este vino en el medio y cuando lo probamos fue el vino que más gustó. Pero fue el vino que más gustó y yo entendí el por qué, porque teníamos un perfil de vino un poco más parecido, ellos fueron mis maestros, entonces teníamos un cierto hilo conductor. Y me hizo una reflexión, me dijo, este vino está muy bien hecho, ¿sí? Pero no es comercial y es un vino que va a costar venderlo. Y Y así fue. Las primeras cajas de vinos las compró eh, Hugo de la Brigada, ahí en San Telmo. Compró las primeras cajas de vino en el año 2004. Nosotros habíamos hecho 500 cajas y él se compró 50 cajas y las guardó. ¿Sí? Eh, y dijo, cuando nos vio aparecer en Buenos Aires con nuestras cajas de vino, dijo, yo soy mendocino, sé lo que es venir a vender vinos a Buenos Aires, yo los voy a ayudar, les voy a comprar 50 cajas de vino. Las compró y las guardó. Y una noche, habían pasado ya años, una noche, me suena el teléfono en casa, ¿sí? Y era Alberto Antonini. Y estaba comiendo en la brigada. Y me llama y me dijo, Héctor, estoy probando en familia de Uributi cosecha 2002, que me hizo probar Hugo. Dice, y la verdad que el vino está fantástico. Pasaron los años que Atilio me dijo que era un vino de guarda, ¿sí? Y que iba a ser un vino que va a estar en su plena maduración después de muchos años. Esa es un poco la historia como nosotros comenzamos en el año 2002 Nada, con los vinos. es fabulosa. Y eso es lo que también acerca. Una de las mejores maneras de comunicación para mí o para los que formamos Casa Subiría es sacarnos la etiqueta de el vino, no, estas historias, el camión que ustedes tienen, el famoso cara sucia, que lo usan para la vendimia, todo ese tipo de historias, de anécdotas, le dan un valor indescriptible a mi forma de ver y a los muchachos de Casa Subiría, donde nos hermanan, nos hacen que nos gusten sus proyectos. De hecho, nosotros es un negocio chiquito, no tenemos de todos todo, de ustedes tenemos casi todo. Hay alguna cosa específica que no tenemos. Fuimos a la presentación que estuvimos con ustedes de Pie de la Montaña, el nuevo proyecto que tienen, donde tienen de 3 zonas diferentes, y le digo a Mariana, sí, los quiero, pero no puedo los 3, no tengo más lugar. No es mala onda. Decime qué. No, vení, probá, viste, y los probamos, incorporamos. Y la verdad estamos fascinados con lo que ustedes hacen. De hecho, yo te había contado alguna vez, no sé si lo recordás, pero nosotros te conseguimos hasta los benchmark que habías hecho para exportación, los teníamos a la venta, conseguimos un loco que no sé de dónde había sacado, bueno, dámelas, ¿cuántas tenés? Bajalas. O sea, y fue así, ¿viste? O sea, nosotros sabemos que no nos van a defraudar. Cualquiera de los productos de ustedes no defrauda. Hay para todas las gamas de precio, tienen un portfolio súper amplio, van cambiando el perfil. Antes era un perfil bastante más clásico, ahora es un perfil con más acidez, más frutado, más fresco. Este es un vino que Bueno, para... perdón que te interrumpa, Diego, pero a ver, nosotros cuando comenzamos con Duributi en el año 2002, en ese momento, vuelvo un poco a hablar sobre historia, no se hablaba de Argentina, ¿sí? De una región específica, se hablaba de un Malbec de Argentina, de Mendoza, no se hablaba si venía de Luján de Cuyo, venía del Valle de Uco, venía de Maipú, venía de Agrelo, no se hablaba, se hablaba del Malbec de Mendoza. Y
y se buscaba, yo siempre uso una terminología que algunos, mis amigos se ríen y me critican. Digo, nosotros nos tocó vivir la globalización del vino, cuando se hizo la transformación, la reconversión vitivinícola, que hoy se está revolviendo o volviendo en cierta medida a lo que hacíamos hace 50, 60 años atrás. Eh, cómo fue cambiando la industria vitivinícola. En los años que se consumían 80, 90 litros per cápita no se hablaban de varietales, ¿sí? No se hablaba de una zona, se hablaba de un vino, y en ese momento era el Chablis y el Borgoña, punto, el blanco Sí, y el tinto. Ya. sí. Después de eso vino una reconversión vitivinícola ya por los años 90, donde se empezaron a hacer vinos y a redescubrir las primeras zonas, como se redescubrieron estas zonas acá donde estamos hablando ahora de estos viñedos. Se empezaron a hacer los Malbec de esta zona y se le empezó a dar un valor totalmente distinto y nos empezamos a olvidar de lo que, no, de lo que se consumía todos los días. Eh, Sí, pero y también cambió nosotros esto. nos tocó vivir esa reconversión, me tocó vivirla, ¿sí? Eso hizo que Argentina se posicionara en el mundo de una manera totalmente distinta, fue muy bueno, ¿sí? Vino mucha gente de afuera después a invertir en la Argentina, vinieron grandes enólogos a invertir en la Argentina, eso ayudó también mucho que los vinos se conocieran de una manera distinta, vino gente que tenía sus bodegas en Francia, que tenían sus bodegas en Holanda, que tenían sus bodegas en España, que tenían bodegas en Estados Unidos, a invertir en Argentina. La Argentina pasó a jugar a otras ligas, en cierta medida también porque hubo gente que creyó en esto. Y toda la gente, todos los locales, hicimos un trabajo de salir, viajar, conocer, aprender distintas técnicas de vinificación, tuvimos la oportunidad de incorporar tecnología. Fue una etapa muy buena. Y eso fue lo que Argentina hizo que se despegara y se conociera por el Malbec. Después se empezó a hablar del Malbec de las regiones y después se empezó a hablar ya más específicamente de los suelos. ¿Sí? Y se empezó en cierta medida a ver que Argentina era posible hacer vinos, ¿sí? En distintos terroirs de distintas características. Y bueno, nosotros fuimos viviendo todo ese paso, por eso que en el año 2002 o Duributi, la etiqueta de Duributi, nosotros tenemos dentro del paraguas Duributi Family Winemakers, tenemos la marca Duributi, que son los vinos, digamos así, si queremos llamarle, son los blend, ¿sí? De los distintos terroirs, 100% monovarietal, pero blend de distintos terroirs con Tengo un acá para estilo. mostrarlo, Héctor, porque también traje. No sabía qué Ok, traer, me traje todo. por la duda te trajiste todo. Está bien. Eh, Después vinieron los primeros HD, que son los vinos que hacemos de la zona de Altamira, los single vineyards. Después apareció Carmela, que son los vinos en homenaje a mi sobrina, la hija de mi hermano, que son los single vineyards de las compuertas, bien digo. Después apareció Aguijón de Abeja, que son los vinos que se hacen en las distintas provincias de la Argentina, menos en Mendoza, donde se hacen los distintos varietales que a nuestro entender es la mejor adaptación en ese terroir. Después de eso apareció Proyecto Las Compuertas, lo que estamos probando ahora, y empezamos a hablar de las microrregiones, y después apareció Cara Sucia, que son los vinos del origen. Nosotros dimos vuelta por todo. Cara Sucia son los vinos donde nosotros nacimos, en el este. Por eso que la historia de Cara Sucia es porque cuando nosotros íbamos de chico, la historia era totalmente distinta a la historia de hoy, ¿no? Las familias antes iban a las vendimias, iban toda la familia y llevaban a los niños, y los niños jugaban, entre los cuales yo, he estado en los viñedos y mi hermano también. Y nosotros estábamos entre medio de todos los cosechadores, de los vendimiadores, y al final del día terminábamos con la cara sucia, llena de mosto, todo lleno de tierra. Y esa era parte de nuestra infancia, fue así. Entonces, nosotros mirábamos fotos y decíamos, mirar lo que era cuando éramos chicos y demás, y ahí salió un nombre de cara sucia, ¿sí? Que representa un poco volver a nuestros orígenes, de donde nosotros Aparte el nacimos. sifón, el hielo, el Exacto. pingüino. Y el camión ese es un camión que era de un tío nuestro, que era el dueño de los viñedos, donde hoy en día esos viñedos están en manos de unos primos nuestros. Y no, pudimos quedarnos, ese camión es un Federal modelo 1947, es el mismo año de nacimiento de nuestra madre. Entonces,
quisimos conservarlo nosotros dentro del patrimonio de la empresa, ¿sí? Y nos quedamos nosotros, pudimos adquirir el camión en cierta medida, que sigue trabajando, se sigue haciendo la vendimia con ese camión, como lo han hecho siempre. Todavía existen ese tipo de camiones que solamente salen para hacer la vendimia, trabajan una vez un mes al año o 15 días al año haciendo la vendimia. Héctor, Eh, y sí. consultándote sobre la vendimia, ¿en qué estamento están? ¿La terminaron en su totalidad? ¿Falta algo? Nosotros, gracias a Dios, esta ha sido una vendimia, a mí en lo personal fue una vendimia rara para mí. Eh, y es una vendimia que no me la voy a olvidar, creo que nunca más en mi vida. En los años que yo tengo, yo estoy entre las bodegas desde que tengo 15 años. Yo empecé a los 15 años, estaba estudiando en la secundaria en el colegio Don Bosco, un colegio enológico, y ya iba a hacer prácticas enológicas a la bodega Titarelli. Para los que no saben, yo ya voy a estar cumpliendo 50 años, o sea que estoy hablando de hace 35 años atrás. O sea que hacen 35 años que yo veo vendimias. Este año, eh, antes de la vendimia, me tuve que ir de viaje a presentar vinos a Estados Unidos y, oh casualidad, cuando volví con todo el tema que ya todos sabemos, del coronavirus. Llegué a Mendoza, me aislé, estaba la vendimia y en el medio de la vendimia empezó la cuarentena, así que decidimos con mi hermano que él se iba a quedar al frente de la bodega y yo monitoreándolo desde casa, ayudándole con lo que podía. Entonces fue una vendimia muy atípica para mí porque no pude estar, la primera vez en mi historia que no puedo estar, ¿sí? Viviendo lo que uno espera tan ansiadamente durante un año. Si bien nosotros tenemos 2 vendimias al año, porque como sabes, tenemos ese pequeño proyecto en Galicia, entonces hacemos la vendimia allá y hacemos la vendimia acá, estamos permanentemente haciendo vendimia, pero esto fue algo para mí que va a quedar en mi historia de la 2020 no haber podido estar dentro de la bodega. Dicho eso, nosotros terminamos la semana pasada, el martes de la semana pasada, terminamos de ingresar toda la uva a la bodega. Ha sido un año muy bueno, un año distinto, un año donde ha habido una maduración, digamos, industrial, una mayor concentración de azúcar en un menor periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, es un año donde los enólogos estamos trabajando, o los que están en la bodega, en este caso mi hermano, está trabajando de una manera distinta porque hay que cambiar un poco la cabeza con el tema de los remontajes, hay que cambiar la cabeza un poco con el tema de las temperaturas, en qué momentos hay que descubar, cuándo hay que prensar, si la prensa se junta con el vino flor o no. Bueno, es un trabajo un poco más intenso. Es un año que hay muy buen color, hay muy buena acidez natural. Te voy a hablar por la experiencia nuestra de lo que nos ha tocado vinificar. Nosotros tenemos uva de los viñedos propios, también compramos uva en distintas regiones de Mendoza y es un poco lo que nosotros hemos visto a nivel general. Es un buen año, es un muy buen año, ¿sí? Es un año donde hay mucho color, hay mucha fruta, hay estructura, hay concentración, hay taninos que son jugosos, que son amables. Eh, pero es un año distinto, es un año distinto. Nosotros terminamos la vendimia el martes pasado, terminamos de ingresar la uva, ¿sí? Después está la Todo el bodega llena, trabajo. hay que seguir trabajando. Así Y que Mendoza está en cuarentena, pero la industria sí, vitivinícola, ¿sí? Tiene ciertos permisos para que la gente pueda ir a trabajar. es que la uva no espera, no te Eso espera. Así que no hay otra forma. Y te quiero ser un poco cholulo y preguntarte, vi alguna foto ahí de la bodega que están armando, su propio establecimiento. ¿Nos podés contar algo de cómo va eso? Ya te bueno, aviso que cuando inaugures queremos estar. Cuando inaugures con queremos estar. gusto, con gusto, bueno, será un placer recibirlos. Eh, Las compuertas, en cierta medida, nosotros entendemos que necesitan que los vinos se hagan dentro de la misma propiedad. Entonces hemos empezado a construir una bodega muy pequeña, muy, pero muy pequeña, ¿sí? Pensando en los vinos de nuestra finca. Es pura y exclusivamente para elaborar los vinos que sale de ahí del viñedo de las compuertas. Es una bodega pensada, ¿sí? Hoy en día 100% en cementos y en ánforas, ¿sí? Ánforas de cemento, ¿sí? No está pensado el acero inoxidable, no está pensada la madera. Es una bodega muy tradicional,
como una bodega de las que se hacían antiguamente, cemento 100% sin epoxi. Así que estamos hoy haciendo la primera etapa de la bodega, que esperemos ya para la 2021. Uno ya está terminando, está pensando en la próxima Sí, sí, vendimia, la sí. 2021, que podamos empezar a vinificar ahí. Lo más importante de todo eso es una bodega y es un proyecto que está muy pensado, ¿sí? Para darle valor a la zona, para revalorizar en cierta medida esta zona de las compuertas, donde hay viñedos antiguos, tenemos grandes, lindos vecinos que piensan más o menos como nosotros. Se está formando el consorcio de las compuertas, ¿sí? Se está trabajando mucho en la IG, la identificación geográfica de las compuertas, eh, porque entendemos que son viñedos que tienen una particularidad en la zona. Así que ¿Eso bueno, están nosotros estamos. trabajando todavía ustedes internamente en esa denominación de origen o ya está, digamos, como La iniciado? IG de las compuertas ya está presentada en el instituto, hace muchos años que la presentaron, ya está aprobada. Lo que hay que hacer, se están delimitando nuevas regiones, hasta dónde llega, cuánto es la cantidad de hectáreas que hay, de qué años han sido plantados los viñedos. O sea, lleva tiempo, eso no es fácil, no, eso lleva su tiempo, pero estamos en ese camino, ¿no? Todos estamos trabajando y somos conscientes de eso, de cuál es el camino que se está buscando con las compuertas. Es que me parece fundamental por la herencia que vos hablás, la herencia de los viñedos, la herencia de la historia de ustedes, de la zona, de las personas, de ese hombre que nació en esa finca y su padre nació y su abuelo estuvo. Me parece que eso, el cara sucia, el vino ese de pingüino que se le pone soda, nos vuelve a revalorizar los valores de la familia que ustedes están muy presentes. Lo veo con tu madre por el vino, lo veo cuando subí foto por su cumpleaños. Son una familia presente, tu hermano con el homenaje a la hija con el vino. Digamos, evidentemente son una familia familiar, ¿no? Básicamente redundando en eso. Y la Bueno, verdad para que nosotros, nosotros vivimos de esto, es nuestra filosofía de vida. Nos levantamos y nos vamos a dormir pensando todos los días en lo mismo. Esta situación que hoy se está viviendo es una situación en la cual uno tiene mucha responsabilidad social, porque al final del día eh, hay mucha gente que vive de esto junto con nosotros y que nos están acompañando y haciendo un sacrificio muy grande para poder pasar estos momentos tan duros que nos está tocando atravesar, ¿no? No nos olvidemos que las micro economías y las microregiones sufren muchísimo estas cosas, sufren estos parates así, le hacen muy mal y la gente acá vive de esto, ¿no? No es que tenga otro medio de vida. Entonces, para mí es preocupante desde ese punto de vista. Hay un factor social que está padeciendo esto muy, muy fuerte. Entonces, creo que esto que vos decís, no, nosotros al menos intentamos transmitirlos con nuestro equipo de trabajo, con todo nuestro equipo de trabajo y darle fuerza todos los días para que pensemos positivamente que esto va a pasar y que bueno, que vamos a mirar para atrás y va a ser una película que nos tocó vivir y que esto sigue y esto continúa. La industria del vino ha pasado por muchas vicisitudes que no han sido de todo tipo. Yo vengo de una zona donde he visto pequeños productores desaparecer, por eso que para mí es muy importante el capital humano, es súper importante, porque todo esto es gracias a la mano del hombre. Todo lo que se hace es gracias a la mano del hombre. Entonces, son momentos donde uno, bueno, tiene que tener la cabeza un poco más fría y pensar realmente en toda esta gente que nos acompaña día a día y que hace un sacrificio por ir a trabajar en un momento tan complicado como lo que nos está tocando vivir hoy en día, ¿no? No solo en la Argentina, sino en el mundo. sí, tal cual. Y ese concepto de familia nosotros lo tenemos para nosotros la empresa, ¿sí? Toda la gente que nos acompañó en todo y nos acompaña en todo este desarrollo es una familia. Se viven
pasamos mucho más tiempo ahí que a veces en nuestras casas, ¿no? Y en épocas de vendimia con mucho más énfasis. Sí, nosotros desde Casa Subiría queremos agradecerte el tiempo. La charla fluye, yo particularmente me quedaría horas hablando con vos. Te agradezco muchísimo, le agradezco a Por favor. Mariana, que es la parte comercial de la bodega, que nos dio la mano para poder charlar con vos y tomar este vinazo, el proyecto de las compuertas. Sepan que hay varios productos de esta línea, tenemos los clásicos, eh, el nuevo corte, por favor no se lo pierdan, el Victoria, el nuevo corte Hay poquita 2016, botella, Luis, hay poquita botella. es fabuloso y nosotros lo que hicimos, gracias a que Mariana nos avisó, por ejemplo, ofrecemos las dos para que puedan probar los dos perfiles diferentes. Ah, No lo ok, queremos muy bien. vender por separado, sino en conjunto para que la gente disfrute. Y bueno, vamos a ver si luego de este problema, que creo que vamos a salir todos como sociedad y mucho más unida, mucho más fuerte, que nos va a venir bien, sobre todo para los argentinos, que vamos a salir adelante de esta entre todos, quedándonos en casa. Aprovechemos, quedémonos en casa con ricos vinos como este. Héctor, mil gracias por tu tiempo. Sé que estás agotado, estás cansado de todo el día. Es un horario difícil. La gente Es te un lo placer. agradece, te saluda. Vimos que Bueno, se sí, conectó tu veo, hermano. la verdad es que es muy lindo recibir la calidad y la calidez de la gente, de todos los que se conectaron, que nos han seguido. Primero que todo agradecerles por estar presente a la distancia, pero estar presentes, se sienten muy, muy presentes. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos, Diego, gracias por todo lo que nos apoyan constantemente, por todo este trabajo que se está haciendo de difusión, quedándonos todos en casa, sigámonos quedando todos en casa, que es la única forma que vamos a salir todos adelante. Y bueno, podemos seguir compartiendo, gracias a Dios, hoy, gracias al mundo virtual, podemos seguir compartiendo Ni hablar. vinos de nuestra casa y estar conectados con toda la gente linda del mundo del vino. Y también invitar a los consumidores y a los nuevos consumidores a probar productos distintos. Hoy en día tenemos el tiempo suficiente como para pensar, repensar, indagar y buscar cosas nuevas. Así que muchísimas gracias. Gracias a todos por los saludos que estamos recibiendo. Y bueno, Tito el Bambino, gran amigo mío de Puerto Rico, conectado y saludando. Nacho, muchísimas gracias. Bueno, y a todos los chicos, no me quiero olvidar de nadie, pero eh, estamos muy contentos de que nos hayan seguido y hayamos podido compartir Ni hablar. este mano a Ya, mano. ¿Ok? ojalá la próxima, que esto no se extienda mucho, podremos hacer alguna cata en Casa Subiría con algo Con rico gusto. para probar. Gracias por tu tiempo, un vinazo, Bueno, ténganlo en gracias. cuenta. Proyecto Las Compuertas, pero todo lo de Duriguti no decepciona. Un abrazo para tu hermano grande. Gracias Bueno, totales. muchísimas gracias, Diego. Dale, cuídate. Un Gracias y abrazo cariños a todos. Que la pasen bien. Y nos quedamos en casa. Probamos vino, pero de casa. ¿Ok? Chao, fabuloso. chao. Gracias. Gracias. Chao. Chau, chau. Chao.